Mi hermano me robó $5,000 mientras yo estaba desmayada en su sillón. Después cambió mi tarjeta de crédito y me preparó el desayuno como si nada hubiera pasado. Cuando lo enfrenté, se rió y me dijo: «Deberías haberlo sabido. Soy tu hermano, no tu amigo». Le colgué. Eso fue hace 8 días. Esta mañana me mandó 14 mensajes de texto diciendo que ya no puede dormir. Nunca me llevé bien con mi hermano porque desde el primer día se propuso como meta personal arruinarme la vida, como si fuera Reverse Flash. Mi hermano se dio cuenta de inmediato que ser el hermano menor hacía que nuestros papás confiaran más en él que en mí, así que empezó a inventar cosas sobre mí. Siempre hacía cosas como, por ejemplo, golpearse él solo y luego decirles a nuestros papás que su hermana mayor, o sea yo, le había causado los moretones. Por supuesto, yo era la que se metía en problemas mientras él recibía helado como una especie de compensación, hasta que cumplió 18 y empezó a pedirme dinero. Mucho dinero. Pasó de que yo le pidiera comida para llevar una vez a la semana, a todos los días, hasta que me exigía una mesada semanal de $500. Yo tenía un buen trabajo y podía pagarlo, pero no quería hacerlo. Darle dinero no le iba a servir de nada a largo plazo. Se lo dije y, para mi sorpresa, aceptó mi respuesta. Avancemos a la semana siguiente, cuando vino a pasar el rato. Todo eran sonrisas y risas. Hasta la mañana siguiente cuando noté que faltaban $250 de mi cartera. Al principio no quería creerlo, pero cuando revisé las cámaras de seguridad para la niñera, lo vi colarse a mi cuarto mientras yo dormía. Para mi horror, no solo tomó el dinero, sino que también revisó mis cajones y se llevó el collar de oro de mi esposa. Inmediatamente lo llamé exigiendo que devolviera todo. Le dije que llamaría a la policía si no lo hacía, y que si volvía a hacer algo así, lo iba a sacar de mi vida. Al principio intentó negarlo, pero pronto cedió. Se disculpó y prometió que no volvería a intentarlo jamás. Pero, como seguramente ya imaginan, no cumplió su palabra. Unos meses después fue el primer cumpleaños de mi hija. En algún momento subí por la cámara para tomar fotos. Cuando lo vi abriendo y revisando los sobres que mis amigos y familiares nos habían dado, estaba sacando todo el dinero en efectivo y metiéndolo en su bolsillo. Chasqueé los dedos y cuando me vio, se quedó congelado. Pero no se disculpó. En vez de eso, empezó a suplicarme que lo dejara quedarse con el dinero. Y cuando le dije que no, se enojó. Golpeó el cochecito de mi hija y se lastimó la mano en el proceso. Me vi obligada a echarlo, y ese mismo día le mandé un mensaje súper enojada, diciéndole que iba a cortar todo contacto. Casi me sentí culpable porque la familia es la familia, pero una semana después, su novia lo dejó por el incidente, y cuando me llamó para culparme de que ella lo había dejado, me di cuenta de que tomé la decisión correcta. Mi vida siguió sin él, y durante los siguientes 3 años todo fue genial. Incluso pude dar el enganche de una casa porque tenía el dinero desde que dejé de darle tanto. Pero hace unos meses él me buscó, dijo que vio mi publicación en Facebook sobre el enganche, y me preguntó por qué nunca le conté. No quería responderle, pero le di la cortesía y le recordé todo. Sorprendentemente, se disculpó. Dijo que quería arreglar las cosas y me invitó a comer. Yo estaba desconfiada, pero acepté a regañadientes. Tuvimos una charla agradable, pero el hecho de que siguiera hablando de problemas de dinero y de cómo le caería bien algo, me dejó claro que todavía me veía como su cajero automático. A pesar de esto, fue muy arrepentido, y le dije que mientras nunca hiciera nada turbio ni me pidiera un solo peso otra vez, lo dejaría volver a mi vida. Estaba extasiado, súper feliz. Hizo todo un show de lo feliz que estaba. Viendo hacia atrás, definitivamente había un motivo oculto ahí. Aún así, el primer mes después de eso estuvo perfectamente bien. A veces hablábamos. Fuimos una vez a un buffet de todo lo que puedas comer, y poco a poco estábamos reconstruyendo la relación. Pero la semana pasada, salí a un bar con él, y fue cuando me di cuenta de que dejarlo volver a mi vida fue el peor error que he cometido. Estábamos platicando y tomando, y conforme avanzaba la noche, él me seguía comprando más y más shots. Y bueno, ¿quién soy yo para decirle que no al alcohol gratis? Además, mi esposa sabía que me iba a quedar en su casa esa noche, así que podía relajarme. Regresamos a su casa como a las 3 de la mañana. Yo estaba mucho más borracha que él, y en cuanto entramos, simplemente me desmayé en su sofá. Me desperté a las 9 con él preparando el desayuno y ofreciéndose a llamarme un taxi para irme a casa. Nunca había sido tan amable conmigo. Debía haber sospechado que algo raro pasaba, pero mi capacidad de pensar claramente había sido reemplazada por los síntomas de la cruda, así que solo desayuné y me subí al taxi. Pero entonces, mientras iba en el taxi, me cayó el 20 de algo. Se me olvidó revisar si traía mi cartera. Rápido me palpé y, por suerte, ahí la tenía. Pero luego la abrí. Al principio todo parecía normal, pero mi tarjeta de crédito se veía un poco extraña. La saqué y fue entonces cuando el horror se reflejó en mi cara. Mi hermano había cambiado mi tarjeta de crédito por una de sus viejas y vencidas. Entré en pánico. De inmediato revisé mi cuenta bancaria y vi que ya tenía $5,000 menos que la noche anterior. Para acabarla de amolar, justo mientras revisaba, me llegó una notificación.
Retiro de $2,300 en cajero automático. ¿Fuiste tú? No perdí ni un segundo y llamé a mi banco para bloquear la tarjeta. Pero como si fuera mala suerte, mientras sonaba el teléfono, se quedó sin batería y se apagó. Así que ahí estaba yo, cruda, de camino a casa, a minutos de que vaciaran mi cuenta y sin forma de detenerlo. Le pedí al chofer que me llevara a la tienda de teléfonos más cercana en vez de a mi casa. Tenía las manos temblando mientras entraba corriendo y les rogaba que me dejaran usar su teléfono. El empleado debió haber notado el pánico en mi cara porque me dio el modelo de exhibición sin hacer preguntas. Marqué el número de emergencia de mi banco de memoria. Mis dedos se equivocaron 2 veces antes de marcarlo bien. El sistema automatizado se sintió eterno. Presioné 1 para esto, presioné 2 para aquello. Mientras tanto, mi hermano seguramente estaba usando todos los cajeros de la ciudad. Por fin logré comunicarme con una persona real y prácticamente le grité mi número de cuenta. Pusieron un bloqueo inmediato a todo, pero el daño ya estaba hecho. $7,300. Perdidos. Me dejé caer contra el mostrador sintiéndome fatal. El empleado me preguntó si quería sentarme, pero solo le di las gracias y regresé tambaleándome al taxi que me esperaba. Durante el camino a casa, seguía revisando mi teléfono, deseando que de alguna manera se cargara solo. Mi mente daba vueltas pensando en lo que mi hermano podría haber hecho con mi tarjeta. Los retiros en cajero tenían límites diarios, así que seguro también hizo compras. Electrónicos, tal vez. Cosas que pudiera revender rápido. Cuando por fin llegué a casa, mi esposa solo me vio la cara y supo que algo andaba mal. Conecté mi teléfono y le mostré las notificaciones del banco mientras se cargaban. Su expresión pasó de preocupación a furia, mientras revisaba transacción tras transacción. Había retiros en cajero de 3 máquinas diferentes, llegando al límite diario. Luego compras en una tienda de electrónicos, una joyería e incluso una agencia de renta de autos. Agarró su laptop y entramos juntas a mi cuenta. El panorama completo era aún peor de lo que pensaba. Mi hermano había sido metódico. Empezó con pequeñas compras de prueba como a las 4 de la mañana, seguramente para ver si la tarjeta funcionaba. Luego subió rápido de nivel, usando varios cajeros antes de que abrieran las tiendas. La transacción en la joyería fue de $3,000. La tienda de electrónicos mostraba 2 compras separadas que sumaban $4,000. La renta de autos era un depósito para un vehículo de lujo. Volví a llamar al banco ya con mi teléfono cargado, esta vez para disputar los cargos. Me dijeron que iban a investigar, pero que podría tardar semanas en recuperar mi dinero. Semanas. Tenía cuentas por pagar, la hipoteca, el súper. Mi fondo de emergencia estaba en otra cuenta, gracias a Dios, pero esto seguía siendo devastador. Mi esposa empezó a hacer una lista de todo lo que teníamos que hacer, presentar una denuncia ante la policía, contactar a las tiendas donde se hicieron compras, revisar si alguna de nuestras otras cuentas había sido comprometida. Ella estaba haciendo práctica mientras yo me quedaba ahí, en shock. Mi propio hermano había planeado todo esto. Toda la reconciliación había sido una trampa. Ahora pensaba diferente sobre esa noche en el bar. Cómo me seguía comprando shots, animándome a beber más. Cómo insistió en que me quedara a dormir en su casa en vez de tomar un taxi a la mía más temprano. Incluso el desayuno y el taxi en la mañana eran parte de todo, manteniéndome distraída mientras usaba mi tarjeta. La estación de policía fue nuestra siguiente parada. El oficial que tomó mi declaración parecía comprensivo, pero no optimista. Explicó que los casos de robo familiar eran complicados, ya que yo había ido voluntariamente a la casa de mi hermano y había estado bebiendo, así que sería difícil probar que no le di permiso de usar la tarjeta. Le mostré mis estados de cuenta bancarios, el patrón de transacciones, pero él solo negó con la cabeza, sin evidencia en video o testigos. Era mi palabra contra la de mi hermano. Luego fuimos a la tienda de electrónicos. El gerente sacó las grabaciones de seguridad y ahí estaba él, mi hermano, usando mi tarjeta a las 8:47 am, comprando 2 laptops y una cámara de alta gama. El gerente dijo que no podían hacer nada, ya que la transacción había sido aprobada, y los artículos ya no estaban, probablemente ya vendidos en línea. En la joyería fue la misma historia. Mi hermano había comprado cadenas de oro y relojes, cosas fáciles de revender. El personal lo recordaba porque tenía tanta prisa. Casi no veía lo que compraba, solo señalaba los artículos más caros de la vitrina. En la agencia de renta de autos, tuvimos suerte, más o menos. Mi hermano había rentado un BMW por una semana, dejando un depósito de $1,000, pero usó su propia licencia de conducir, lo que significaba que teníamos prueba de que él estaba involucrado. El agente de renta dijo que el auto debía devolverse en 5 días. Si no lo regresaba, lo reportarían como robado y cobrarían el valor total a mi tarjeta. Y mientras llamaba a mi hermano, no contestó. Lo intenté de nuevo. Nada. Su teléfono iba directo al buzón de voz. Le dejé un mensaje tratando de mantener la voz firme. Le dije que sabía lo que había hecho, que tenía 24 horas para devolver todo o presentaría cargos. Esa noche no pude dormir. No dejaba de hacer cuentas en mi cabeza. Me preguntaba por qué mi hermano eligió un plan tan elaborado con el intercambio de tarjetas de crédito en vez de solo tomar efectivo de la cartera como antes. Hay algo extrañamente calculado en emborracharme primero, luego hacer desayuno y pedir un taxi. Casi como si el $7,300, más el posible costo del auto de renta si no lo devolvía. Además, lo que LC pudiera intentar antes de que la tarjeta quedara completamente bloqueada. Mi esposa me encontró a las
3 a.m., sentada en la mesa de la cocina con mi laptop, revisando 3 años de estados de cuenta bancarios. Hizo café y se sentó conmigo. Descubrimos que no era la primera vez, pequeñas cantidades aquí y allá, siempre después de que habíamos salido juntos. $20 de un cajero, $50 en una gasolinera, veces en que pensé que había perdido efectivo o que había olvidado alguna compra. El patrón se remontaba meses atrás. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para reportarme enferma. No podía concentrarme en nada más que en recuperar mi dinero. Mi esposa sugirió que fuéramos al departamento de mi hermano, confrontarlo en persona. Parte de mí quería hacerlo, pero sabía que no terminaría bien. Estaba demasiado enojada. En vez de eso, empecé a documentar todo. Capturas de pantalla de los estados de cuenta, el número del reporte policial, fotos de las grabaciones de seguridad de las tiendas. Mi teléfono sonó como al mediodía. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo responder. Era mi hermano, llamando desde el teléfono de alguien más. Sonaba diferente, nervioso. El único lugar donde lo vería sería en la estación de policía. Colgó. 1 hora después, mi mamá llamó. Mi hermano ya había llegado a su casa. Le contó una historia a mi mamá diciendo que yo le había prometido prestarle dinero y que ahora me estaba echando para atrás. Y ella le creyó. Por supuesto, igual que cuando éramos niños, traté de explicarle lo que realmente había pasado, pero ella me interrumpía diciendo que siempre le había tenido celos, que la familia debe ayudar a la familia. Le mandé capturas de pantalla de mi estado de cuenta y el reporte policial. Se quedó callada un buen rato y luego dijo que debía haber algún malentendido, que tal vez yo estaba demasiado borracha para recordar haberle dado permiso. Le colgué. Después de eso, mi esposa me quitó el teléfono y me dijo que necesitaba un descanso de todo el drama familiar. Esa tarde fuimos al edificio de departamentos de mi hermano. Su auto no estaba en su lugar habitual. El BMW de renta tampoco estaba. Convencí al administrador del edificio de que nos dejara revisar si él estaba en casa, diciéndole que era una emergencia familiar. No hubo respuesta en su puerta. El administrador dijo que no había visto a mi hermano en 2 días. Nos quedamos sentadas en nuestro auto afuera durante 1 hora, esperando. Nada. Mi esposa sugirió que revisáramos sus redes sociales. Su Facebook había sido actualizado esa misma mañana, una publicación sobre nuevos comienzos con una foto de un amanecer. La ubicación mostraba una ciudad a 3 horas de distancia. Los comentarios eran de personas que no reconocía, felicitándolo por su nueva oportunidad de trabajo. Deslicé por sus publicaciones recientes, fotos de cenas caras, ropa nueva, boletos para conciertos, todo publicado en la última semana, todo pagado con mi dinero. La rabia que sentí fue más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Esto no era solo un robo, era una traición calculada durante meses, tal vez años. Mi esposa nos llevó de regreso a casa mientras yo llamaba al banco otra vez. Me dijeron que ya habían iniciado la investigación, pero advirtieron que podría tomar hasta 60 días para una resolución. 60 días. Mientras tanto, mi hermano estaba disfrutando en otra ciudad con mi dinero. Pensé en ir hasta allá a confrontarlo, pero mi esposa me convenció de no hacerlo. Teníamos que ser inteligentes al respecto. Esa noche repasé todo de nuevo. Cada interacción que habíamos tenido desde que volvimos a tener contacto. Cada conversación sobre dinero. Cada vez que él dirigía las cosas hacia sus problemas financieros. Ahora los patrones eran tan claros. ¿Cómo no los vi? ¿Cómo pude ser tan tonta? Los días siguientes se mezclaron entre sí. Fui a trabajar, pero no podía concentrarme. Mi jefe lo notó y me preguntó si todo estaba bien. Le di una respuesta vaga sobre problemas familiares. En casa, me obsesioné con encontrar a mi hermano. Revisaba sus redes sociales constantemente. Llamaba a sus viejos amigos. Incluso contacté a su exnovia. Ella sí me devolvió la llamada. Resulta que mi hermano también le había robado a ella, no su tarjeta de crédito, sino dinero en efectivo de su departamento y joyería que su abuela le había dejado. Ella nunca lo reportó porque lo amaba. Pensó que él iba a cambiar. Comparamos notas y las similitudes eran sorprendentes. La manera en que ganaba confianza, la planeación cuidadosa, la desaparición repentina. Ella mencionó algo interesante. Mi hermano le había hablado de un amigo en esa otra ciudad que le había ofrecido trabajo, trabajos pagados en efectivo, sin registro. Ella no sabía detalles, pero recordaba el primer nombre del amigo. No era mucho, pero era algo. Pasé horas buscando en redes sociales, solo con un primer nombre en esa ciudad. Encontré docenas de perfiles. Empecé a cruzar información con la lista de amigos de mi hermano. Finalmente encontré una coincidencia. Un tipo que había comentado en varias publicaciones viejas de mi hermano. Su perfil era mayormente privado, pero su información laboral era visible. Una empresa de construcción. Llamé a la empresa, fingiendo que estaba verificando empleo para una solicitud de renta. La recepcionista confirmó que alguien que coincidía con la descripción de mi hermano había empezado a trabajar ahí recientemente, pagado diario en efectivo. Lo había encontrado. Mi esposa y yo discutimos qué hacer después. La policía básicamente dijo que no podían ayudar sin más pruebas. La investigación del banco seguía en curso, pero ahora yo ya sabía dónde estaba. La tentación de ir hasta allá era abrumadora. Confrontarlo en su trabajo, hacer que me devolviera lo que me robó. Pero mi esposa tenía razón. Teníamos que ser más inteligentes que eso. Si yo llegaba enojada, él iba a huir otra vez. O peor, les contaría alguna historia a sus nuevos compañeros de trabajo sobre su hermana loca acosándolo. Necesitábamos un plan.
una manera de recuperar mi dinero sin darle otra oportunidad de desaparecer. Empecé a investigar la empresa de construcción. Encontré reseñas donde mencionaban que eran muy estrictos con el estatus legal de sus empleados y que pedían verificaciones de antecedentes para los puestos permanentes. Mi hermano estaba trabajando en empleos pagados en efectivo por ahora, pero si quería un empleo estable, tendría que pasar por su proceso de revisión. Eso me dio una idea. No podía obligar a mi hermano a devolverme el dinero, pero sí podía hacer que mantenerse oculto fuera muy incómodo para él. Empecé a documentar todo en un paquete bien organizado: el reporte policial, estados de cuenta bancarios, grabaciones de seguridad, capturas de pantalla, una línea de tiempo del robo. Incluso incluí el testimonio de su exnovia sobre robos anteriores. No lo envié a la empresa de construcción, al menos no todavía. En vez de eso, creé un sitio web sencillo, nada elegante, solo una presentación clara de los hechos, lo que mi hermano había hecho, la evidencia, un contador mostrando cuántos días llevaba escondido con mi dinero. Me aseguré de que apareciera si alguien buscaba su nombre en Google. Luego esperé. Lo dejé pensar que se había salido con la suya. Lo dejé instalarse en su nueva vida, que se sintiera cómodo. Tal vez incluso empezara a pensar en hacer permanente ese trabajo en efectivo. Porque yo conocía a mi hermano. No podía resistirse a presumir, a publicar sobre su nueva vida. Y eventualmente alguien lo buscaría en Google. Un posible empleador, una nueva novia, alguien. Mi esposa pensaba que estaba siendo demasiado paciente, y parte de mí estaba de acuerdo. Cada día que pasaba era otro día sin mi dinero, otro día de él disfrutando lo que había robado. Pero aprendí algo importante. Mi hermano era un planificador, pero solo a corto plazo. Recuperaron algo de dinero del alquiler del auto cuando mi hermano finalmente devolvió el BMW. Probablemente necesitaba seguir moviéndose, pero eso aún me dejaba con miles de dólares perdidos. Seguí revisando sus redes sociales, las analíticas del sitio web, esperando que algo cambiara. Entonces recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo responder. Era el nuevo jefe de mi hermano. Había buscado el nombre de mi hermano en Google después de que él solicitó un puesto permanente y encontró mi sitio web. Quería saber si la información era precisa. Le conté todo: el robo, el patrón de comportamiento, la investigación policial actual. Escuchó en silencio y luego me agradeció la información. Dijo que tenían una política muy estricta sobre emplear personas con asuntos penales pendientes. Escuché la voz de mi hermano de fondo preguntando qué estaba pasando y luego la llamada se cortó. Mi hermano me llamó una hora después, furioso, gritándome que había arruinado su nuevo comienzo, que estaba destruyendo su vida por dinero. Yo me mantuve tranquila y le dije que él mismo había destruido su vida en el momento en que me robó, que podía arreglarlo devolviendo lo que se llevó. Me colgó. Esa noche empezó a mandarme mensajes de texto, primero enojado, luego negociando, que me pagaría la mitad si bajaba el sitio web. Cuando no respondí, los mensajes se volvieron súplicas. Necesitaba ese trabajo. No tenía a dónde ir. Sentí una punzada de la vieja culpa, pero mi esposa me recordó la mañana en que descubrí el robo, el pánico, la traición, la violación de confianza. Le respondí por mensaje una sola vez: ¿el monto completo en una semana o el sitio web se queda arriba para siempre? No respondió. El silencio se alargó por 3 días. Mi esposa seguía recordándome que comiera, que durmiera, que fuera a trabajar. Yo hacía todo en automático, pero mi mente seguía fija en ese contador del sitio web avanzando. 4 días desde el robo. 5 días. 6. Al 7º día, mi teléfono vibró en plena junta. Otra vez un número desconocido. Me disculpé y salí al pasillo. Era la voz de mi hermano, pero esta vez sonaba diferente, desesperado. Me explicó que había perdido su trabajo en la construcción porque ya se había corrido la voz sobre el sitio web. Intentó buscar empleo en otros lados, pero todos los empleadores lo googleaban. El dinero robado casi se le había acabado. Se lo gastó en hoteles, restaurantes, tratando de aparentar mientras buscaba trabajo. Yo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le recordé mis condiciones. Pago completo en una semana. El plazo ya había pasado. El sitio web se quedaría arriba indefinidamente. Entonces se quebró. No eran las lágrimas falsas de cuando éramos niños, sino algo crudo. Admitió que había desarrollado un problema de apuestas, póker en línea, apuestas deportivas, trading de criptomonedas, y las pérdidas se le salieron de control. Había pedido dinero prestado a gente peligrosa. Vaya, mi hermano había estado robando pequeñas cantidades durante meses antes del gran robo. Eso es tan astuto y planeado. ¿Qué lo hizo pasar de tomar 20 aquí y allá a robar $7,000 de un jalón? El robo que me hizo se suponía que le daría tiempo. Mi esposa me miraba desde la puerta mientras yo procesaba toda esa información. Parte de mí quería ayudarlo. La otra parte recordaba el momento en que desperté en ese taxi y descubrí la traición. Le dije que el sitio web se quedaba arriba hasta que devolviera hasta el último centavo. Me colgó. Esa noche, mi esposa y yo revisamos nuestras finanzas. Los $7,000 que faltaban nos obligaron a usar los ahorros para pagar cuentas. Tuvimos que posponer reparaciones del coche y cancelar unas vacaciones que ya teníamos planeadas. Los efectos secundarios alcanzaron todo. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de un número desconocido. Era una foto de mi hermano, con la cara hinchada y el labio partido.
El mensaje decía que debía $15,000. Lo habían encontrado gracias a mi sitio web. Querían su dinero y sabían que tenía familia. Me temblaban las manos mientras le mostraba la foto a mi esposa. Ella de inmediato empezó a empacar una maleta, insistiendo en que nos fuéramos a otro lugar por unos días. Yo quería discutir, decir que este no era nuestro problema, pero el miedo en sus ojos me detuvo. Manejamos hasta la casa de su hermana, Victoria, en otro pueblo. A la mañana siguiente llegó otro mensaje. Esta vez, una foto de nuestra casa. Nos habían estado vigilando. Sabían dónde vivíamos. El mensaje era claro. La hermana de mi esposa, Victoria, trabajaba en un banco y nos ayudó a entender nuestras opciones. Podíamos ignorar las amenazas y esperar que fueran puro bluff. Podíamos pagar y esperar que nos dejaran en paz. O podíamos buscar otra solución. Elegí la tercera opción. Llamé a mi hermano y le conté sobre las amenazas. Juró que él no los había mandado tras nosotros, que lo habían encontrado por su cuenta. Ya no me importaban sus excusas. Le di 48 horas para arreglar este desastre o haría su vida aún más difícil. Mi siguiente llamada fue a su exnovia. Ella me había mencionado otras víctimas. Juntas empezamos a contactar gente. Encontramos a 3 personas más a las que les había robado a lo largo de los años. Un ex-roomie al que le faltaba dinero de la renta, un compañero de trabajo al que le desapareció la laptop y un viejo amigo que le prestó $2,000 por una emergencia falsa. Creamos un chat grupal para compartir nuestras historias. Los patrones eran idénticos. Primero se ganaba la confianza, luego la traición calculada y después desaparecía. Entre todas le había robado casi $20,000. Una de las víctimas, Benji, era asistente legal. Nos explicó que individualmente nuestros casos eran débiles, pero juntas tal vez teníamos algo. Empezó a redactar un documento que describía el patrón de robo, no para la corte, sino como palanca. Mientras tanto, las amenazas aumentaron. Fotos del coche de mi esposa en su trabajo, un mensaje diciendo que conocían nuestras rutinas. Mi hermano llamó, en pánico. Lo habían encontrado otra vez. Esta vez le fue peor. Me rogó que les pagara. Prometió que me devolvería el doble. Colgué y llamé a la policía. Les expliqué la situación y les mostré los mensajes amenazantes, pero no podían hacer nada. Nos sugirieron cambiar nuestras rutinas, quizá instalar cámaras de seguridad. Esa noche, sin poder dormir en casa de Victoria, se me ocurrió una idea. Estas personas querían su dinero. Mi hermano ya se había gastado el mío, pero ¿y si había otra forma de compensarlos? Escribí al chat grupal. ¿Y si cambiábamos el guión? En vez de escondernos de los acreedores de mi hermano, ¿y si los ayudábamos a encontrar justicia? No con violencia, sino usando los mismos métodos que mi hermano usó con nosotras. A la mañana siguiente recibí una llamada de un número bloqueado. La voz era calmada, profesional. Se presentó como alguien a quien mi hermano le debía dinero. Había visto mi sitio web y apreciaba la documentación. Propuso una reunión. Mi esposa me suplicó que no fuera, pero algo en el tono del que llamaba sugería negocios, no violencia. Acepté reunirme en un lugar público, una cafetería concurrida en el centro. El hombre que llegó parecía contador, no un matón. Explicó que manejaba un servicio de préstamos legítimo. Mi hermano había pedido prestados $5,000, aceptó los términos estándar y desapareció cuando llegó el momento de pagar. Los intereses habían hecho crecer la deuda. Le mostré la documentación de nuestro grupo. 5 víctimas, $20,000 robados. Asintió, entendiendo el patrón, y luego hizo una oferta inesperada. Perdonaría la deuda de mi hermano si le ayudábamos a recuperar pérdidas de otros deudores que desaparecieron. Me negué de inmediato. No iba a convertirme en cobradora, pero sus siguientes palabras me detuvieron. No quería que cobrásemos nada. Quería que compartiéramos nuestros métodos, la idea del sitio web, el sistema de documentación, la red de víctimas. Lo veía como una forma más efectiva de presionar a los deudores que los métodos tradicionales. Después de que se fue, me quedé en mi auto pensando. Las decisiones de mi hermano habían creado una red de consecuencias. Sus acreedores también eran víctimas a su manera, pero no podía quitarme la sensación de que ayudarlos cruzaría una línea. Esa tarde, mi hermano apareció en casa de Victoria. No sé cómo nos encontró. Se veía terrible, 2 ojos morados, caminando cojeando. Se desplomó en el porche, suplicando ayuda. Victoria quería llamar a una ambulancia, mi esposa quería llamar a la policía, y yo me quedé ahí, congelada por la indecisión. Seguía siendo mi hermano. A pesar de todo, verlo destrozado me movió algo por dentro. Lo metimos a la casa y le dimos hielo para la cara. Explicó que había estado escondiéndose en su coche. Tenía demasiado miedo para rentar un cuarto. Los acreedores ya lo habían encontrado 3 veces, cada golpiza peor que la anterior. Sacó un sobre arrugado. Dentro, $3,000 en efectivo. Había vendido todo. Su coche, su teléfono, hasta donó plasma. No se acercaba a lo que me debía, pero era un comienzo. Mi esposa contó el dinero mientras yo lo observaba. Se veía más pequeño de alguna manera, desinflado. El manipulador arrogante que me drogó y robó mi tarjeta de crédito ya no estaba. En su lugar había alguien desesperado y asustado. Pidió usar nuestro teléfono para llamar a nuestros padres. Yo supervisé mientras les explicaba todo. La adicción al juego, las deudas, el robo hacia mí. Nuestra madre lloró. Nuestro padre se quedó en silencio. Ofrecieron hipotecar su casa para pagar sus deudas. Tomé el teléfono y les dije que absolutamente no. Lo habían solapado toda nuestra infancia. Sacarlo del apuro ahora no le enseñaría nada.
Si querían ayudar, podían apoyar su recuperación, no sus deudas. La discusión que siguió era familiar. Los viejos patrones volvían a aparecer. Yo quedaba como la desalmada, él como la víctima de las circunstancias. Colgué y le devolví los $3,000. Se quedó mirando el dinero, confundido. Le expliqué que lo necesitaba más que yo en ese momento, que lo usara para ir a un lugar seguro, desintoxicarse, empezar de nuevo. El sitio web seguiría activo hasta que pagara todo, y si volvía a contactarme antes de que todo estuviera resuelto, compartiría el sitio con cada empleador, arrendador y pareja potencial por el resto de su vida. Mi esposa lo llevó a la central de autobuses mientras yo me quedé con Victoria. Ella no dijo mucho durante el camino. Después me contó que él se la pasó escribiendo una carta. Lo vio batallar con las palabras, tachando líneas, empezando de nuevo. Cuando regresó, me entregó la carta. No la abrí. Aún no. En vez de eso, nos enfocamos en asuntos prácticos. Los acreedores seguían allá afuera. Teníamos que asegurarnos de estar a salvo. Al día siguiente, me reuní de nuevo con las otras víctimas. Benji había investigado nuestras opciones. La corte de reclamos menores era posible, pero tomaría meses. La vergüenza pública a través del sitio web funcionaba, pero era lento. Necesitábamos un nuevo enfoque. Fue entonces cuando Benji sugirió algo brillante. ¿Y si creábamos un registro formal? Un lugar donde la gente pudiera reportar traiciones financieras por parte de familiares, no para acciones legales, sino para crear conciencia. Futuros empleadores, arrendadores y prestamistas podrían consultarlo. Pasamos la siguiente semana construyéndolo. Simple, limpio, factual. Cada entrada requería documentación. Sin opiniones, solo hechos. Lo llamamos el registro de fraude familiar. La entrada de mi hermano fue la primera, completa con números de reportes policiales, estados de cuenta bancarios y testimonios de víctimas. En pocos días, ya teníamos decenas de envíos. Al parecer, el abuso financiero familiar era más común de lo que pensábamos. Los mensajes amenazantes se detuvieron de golpe. Tal vez los acreedores se habían rendido, o tal vez habían encontrado a mi hermano. Traté de no pensar en cuál de las dos. Regresamos a casa, instalamos cámaras de seguridad y tratamos de volver a la normalidad. Pero la normalidad ya era otra. Aprendí a revisar mi cartera, proteger mi información financiera, cuestionar ofertas generosas. La confianza, una vez rota, deja cicatrices. 2 semanas después, llegó un paquete, sin remitente. Dentro había $2,000 en billetes variados y una memoria USB. La memoria contenía un solo archivo de video. Mi hermano, sentado en lo que parecía una clínica de rehabilitación, explicó que se había internado en un programa para adicción al juego. El dinero era de vender sus últimas pertenencias. Prometió que enviaría más conforme avanzara en el programa y encontrara trabajo. Habló sobre nuestra infancia, reconociendo las mentiras que dijo, el dolor que causó. Admitió que también les robó a nuestros papás, pequeñas cantidades a lo largo de los años. Ya les había llamado para confesar y acordar un pago. El video terminó diciendo que entendía si yo nunca lo perdonaba. Solo quería que supiera que estaba intentando cambiar, que el sitio web había sido una llamada de atención, tocar fondo, pero necesario. Mi esposa vio el video conmigo. Nos quedamos sentadas en silencio después, procesando todo. Ella me preguntó qué quería hacer. Honestamente, no lo sabía. El registro de fraudes familiares estaba ganando fuerza. Blogs de noticias lo habían retomado, llamándolo una solución de base para el abuso financiero familiar. Benji estaba recibiendo solicitudes de entrevistas. Otras víctimas estaban encontrando cierre a través de la documentación, pero yo seguía pensando en ese video. Mi hermano en tratamiento, finalmente enfrentando sus demonios. No borraba lo que había hecho, pero era un paso. Actualicé su entrada en el registro. Agregué una nota sobre su ingreso a tratamiento, el reembolso parcial, solo hechos, sin juicios, que las personas futuras tomaran sus propias decisiones. Las otras víctimas tuvieron reacciones mixtas. Algunas pensaron que fui demasiado blanda, otras entendieron la complejidad de la familia. El hermano aparece golpeado y desesperado con $3,000. Toda esta situación se siente cuidadosamente orquestada de alguna manera. ¿Por qué los acreedores peligrosos de repente dejarían de amenazarnos justo después de que nos negamos a ayudar a cobrar las deudas? Benji señaló que mostrar que las consecuencias podían llevar a la redención le daba más credibilidad al registro. Pasó un mes. Mi hermano se quedó en tratamiento, sin contacto, tal como lo exigí, pero la clínica enviaba actualizaciones. Asistía a reuniones, participaba en terapia, trabajaba en la cocina para aportar a su día. Los acreedores nunca volvieron a aparecer. Sospeché que habían dado por perdida la deuda y se habían ido tras objetivos más fáciles. O quizá mi hermano había arreglado algo. No pregunté. Luego recibí una llamada inesperada. Una mujer llamada Vita dijo que había visto el registro. Su hermano le había robado la identidad y acumulado $30,000 en deudas. Quería consejo, apoyo, alguien que entendiera. Pasé 1 hora al teléfono con ella, compartiendo lo que había aprendido. Documenta todo, pon límites, no permitas, considera el registro, busca a otras víctimas. Lo más importante, no te culpes por confiar en la familia. Después vinieron más llamadas. El registro se había convertido en algo mucho más grande de lo que pretendíamos. Una red de apoyo para personas traicionadas por quienes más querían.
Empezamos a organizar reuniones en línea, compartir recursos, construir comunidad a partir del dolor compartido. Mi hermano completó 60 días de tratamiento. La clínica llamó para verificar su plan de seguimiento. Había conseguido vivir en una casa para personas sobrias y encontró trabajo en un almacén. Tenía que asistir a reuniones diarias, someterse a pruebas de sustancias y ahorrar el 60% de sus ingresos para pagar deudas. Preguntaron si quería participar en su sesión de terapia familiar. Rechacé. Aún no. Tal vez nunca. Algunas heridas necesitan más tiempo. Pero sí actualicé el registro otra vez. Anoté su progreso, su compromiso con el pago. Varios usuarios me criticaron por ser demasiado indulgente. Otros compartieron sus propias historias de familiares que cambiaron. Los 3,000 que inicialmente me había dado seguían en un sobre en nuestra caja fuerte. Mi esposa sugirió donarlo a la clínica de tratamiento, pero yo tenía otra idea. ¿Y si lo usábamos para ayudar a otras víctimas? Un pequeño fondo para personas que lo habían perdido todo por fraude familiar. Lo anunciamos en el registro, el Fondo de Recuperación por Fraude Familiar. En una semana, otros ya habían contribuido. Víctimas que recuperaron dinero devolviéndolo a otros. Pronto tuvimos suficiente para ayudar a Vita con los honorarios legales para limpiar su crédito. Mi hermano se enteró del fondo de alguna manera y, a través de su consejero, envió un mensaje. Quería aportar su primer cheque cuando empezara a trabajar, usar el dinero que había robado para ayudar a otros a quienes les habían robado. Me quedé sin responder por días. ¿Era remordimiento genuino o una manipulación más? Mi esposa pensó que era genuino. El de antes se habría quedado el dinero. No lo habría ofrecido voluntariamente. Al final acepté, pero con condiciones. Cada pago tenía que pasar por la contabilidad de la clínica, total transparencia, y no podía usarlo para buena publicidad ni para que lo quitaran del registro. Esto era restitución, no reputación. El primer pago llegó 2 semanas después, $500 con una nota de la clínica confirmando que era el 60% de sus ingresos. Vivía con 200 a la semana, ahorrando el resto para las deudas. Actualicé el registro una vez más. Se estaban haciendo pagos. Progreso lento, pero progreso al fin y al cabo. La sección de comentarios explotó en debates. Algunos veían esperanza, otros advertían sobre confiar demasiado rápido. Pero me di cuenta de algo importante. El registro ya no era solo para advertir a otros. Se había convertido en un registro de responsabilidad. Algunas personas permanecían ahí para siempre, sin arrepentimiento. Mi hermano quizá merecía una anotación diferente. No perdón, sino reconocimiento del esfuerzo. 3 meses después de iniciar su recuperación, mi hermano había devuelto 2,000 más, aún lejos de los 7,000 robados, pero constante. También había empezado a pagarles a las otras víctimas, pequeñas cantidades a cada una. Los acreedores amenazantes nunca regresaron. Después supe, por el contacto legal de Bendy, que habían sido arrestados por extorsión en un caso no relacionado. La deuda de mi hermano con ellos se volvió irrelevante cuando fueron a prisión. El registro creció a más de 1,000 entradas. Nos aliamos con asesores financieros para ofrecer recursos y se formaron grupos de apoyo en las principales ciudades. Lo que empezó como un acto de venganza se transformó en algo constructivo. Mi esposa y yo fuimos reconstruyendo poco a poco nuestra seguridad financiera. La experiencia nos cambió. Nos hizo más cautelosas, pero también más conscientes de las luchas de otras personas. Nos ofrecimos como voluntarias en el registro, ayudando a nuevas víctimas a navegar su dolor. 6 meses después del robo, por fin abrí la carta de mi hermano que llegó desde la estación principal. Su letra temblorosa, palabras tachadas y reescritas, y una lista de cada robo que podía recordar, desde la infancia. Cantidades pequeñas que yo ya había olvidado, hasta llegar a la gran traición. Al final, escribió algo que me sorprendió. Me agradeció por el sitio web. Dijo que eso lo había obligado a enfrentar en lo que se había convertido. Sin consecuencias, habría seguido cayendo hasta que alguien lo enfrentara, o él mismo se enfrentara. Le mostré la carta a mi esposa, y ella me preguntó si le creía. Honestamente, no estaba segura, pero empezaba a pensar que eso ya no importaba. Sus acciones de ahora en adelante dirían la verdad, no sus palabras. El sistema de notificaciones del registro me avisó de una actualización en su entrada. Otra víctima había publicado, pero en vez de una queja, era una confirmación. Él los había contactado, acordado un plan de pagos, y lo había cumplido durante 3 meses. Poco a poco, su entrada en el registro se volvía menos una advertencia y más una documentación de su cambio. Cada pago registrado, cada logro anotado. Nunca se borraría el robo original, pero él estaba construyendo una nueva narrativa. Mis papás llamaban de vez en cuando para actualizarme sobre su progreso. Él los había estado ayudando en la casa, arreglando cosas que había roto años atrás. Gestos pequeños, pero constantes. Ellos querían que nos reconciliáramos, pero yo me mantuve firme, no hasta que pagara cada deuda. Se acercaba el aniversario del robo. Según mis cálculos, había devuelto alrededor del 60% de lo que me robó, más pequeñas cantidades a otras personas. A su ritmo actual, la restitución total tomaría otros 8 meses. Me descubrí revisando el registro con menos frecuencia. El dolor agudo se había convertido en una molestia sorda. La confianza nunca volvería por completo, pero la ira activa ya se había ido.
Mi esposa y yo éramos más fuertes por haberlo enfrentado juntas. El registro de fraudes familiares había ayudado a cientos de personas. Algunas encontraron justicia, otras encontraron cierre, muchas encontraron comunidad. No era el resultado que esperaba cuando construí ese primer sitio web sencillo, pero era mejor. Mientras me preparaba para dormir una noche, mi esposa hizo una pregunta que había estado flotando entre nosotras. ¿Qué haría cuando él terminara de pagar todo? ¿Quitar el sitio web? ¿Eliminar su entrada del registro? Lo pensé seriamente. El sitio web había cumplido su propósito. Él había enfrentado consecuencias y estaba enmendando, pero quitarlo también se sentía mal. Ahora era parte de la historia, el catalizador del cambio. Al final, decidí que la entrada se quedaría, pero evolucionaría. Un registro completo, el robo, las consecuencias, la recuperación. Que otros vieran que la responsabilidad sí era posible, que la confianza rota podía llevar al crecimiento, aunque nunca pudiera repararse por completo. Mi hermano llevaba ya 10 meses en recuperación, 8 meses pagando. Había encontrado un mejor trabajo y aumentado sus pagos. Las otras víctimas reportaban depósitos regulares. Incluso había empezado a hablar en reuniones de adicciones sobre crímenes financieros y traición familiar. Yo observaba desde lejos mientras él reconstruía su vida, sin contacto directo, como lo prometí. Pero las actualizaciones del registro contaban una historia de constancia. Cada 2 semanas, otro pago. Cada mes, otro logro en su recuperación. Las amenazas que alguna vez nos aterrorizaron parecían cosa del pasado. Nuestras cámaras de seguridad ya solo grababan repartidores y gatos del vecindario. La vida había vuelto a una nueva clase de normalidad. La alerta del registro llegó a las 2 de la mañana. Mi hermano había hecho otro pago, pero este era diferente. $5,000 en una sola transferencia. Me incorporé en la cama y revisé la hora. El departamento de contabilidad de la institución había confirmado que el dinero provenía de ingresos legítimos por trabajo, ahorrados por él durante meses. Mi esposa se movió a mi lado y miró la pantalla de mi teléfono. Hizo las cuentas rápido. Con este pago, él había saldado todo. $7,300 más los intereses que nunca le pedí. La deuda estaba completamente liquidada. No pude dormir después de eso. Bajé, preparé café y abrí mi laptop. El registro mostraba todo su historial de pagos, 18 meses de depósitos constantes, no solo para mí, sino para cada víctima que habíamos identificado. Su entrada había pasado de ser una advertencia a convertirse en una historia de redención.